Bienvenidos nuevamente. Continuamos con la conferencia definiendo el maltrato, el acoso y la violencia en la educación médica. Le cedo la palabra al doctor Ramón Esperón, primer vocal de la ANFEM y director de la Facultad de Medicina de la Universidad West Hill, para que nos presente al orador. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Realmente es un honor, como siempre, y un privilegio poder estar ante ustedes en esta 102 Reunión Nacional Extraordinaria de la ANFEM. Muchísimas gracias por la invitación que nos hace el Consejo Directivo y el Cuerpo Académico para participar en esta reunión, coordinando esta conferencia y una mesa panel que tendremos en un momento más sobre el tema de maltrato, acoso y violencia en la educación médica, que es un tema muy importante para nuestro proceso formativo y para la calidad de la educación médica. Esta mañana nos va a acompañar la doctora Marcia Villanueva Lozano, a quien le agradezco que ya esté con nosotros, esté conectada. La doctora Villanueva es médica cirujana del Grupo de Excelencia Académica de la Facultad de Medicina de la UNAM y ganadora del Premio al Servicio Social Dr. Gustavo Vaz Prada en 2008. Tiene un máster en Filosofía, Ciencia y Valores por la Universidad del País Vasco en España en 2013 y una maestría en Filosofía de la Ciencia con mención honorífica por la UNAM también en 2013. Ella es doctora en Filosofía de la Ciencia por la UNAM en 2019, con mención honorífica, defendiendo una tesis sobre la formación profesional de los médicos y la deshumanización de la medicina. En 2016, la doctora realizó una estancia de investigación en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Illinois en Chicago y ha sido profesora de bioética de la Facultad de Medicina, del programa de maestría y doctorado de Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud y del posgrado de Filosofía de la Ciencia, ambos de la UNAM, así como la Universidad Complutense de Madrid. Ella cuenta con una docena de publicaciones académicas, junto con un libro de su autoría y 4 libros más como coautora. Ha presentado ponencias en simposios y congresos nacionales e internacionales, y desde septiembre de este año es becaria del programa de becas postdoctorales de la UNAM, adscrita al Centro de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, con el doctor Roberto Castro. Pues sin más, les dejo con la doctora Villanueva Lozano. Doctora, muchas gracias por haber aceptado la invitación y bueno, es un privilegio poder tenerlo esta mañana con nosotros. Voy a retirar mi presentación. Muchas gracias. Buenos días. Adelante, doctora, ahora puede compartir. Voy a compartir mi pantalla para que todos podamos ir viendo mi presentación. ¿Ya se ve correctamente? Se ve perfectamente, la escuchamos y lo vemos muy bien. Perfecto, muchas gracias. Pues buenos días a todos. El día de hoy les voy a presentar esta conferencia y bueno, al principio lo primero que voy a querer hacer el día de hoy es pues ver las definiciones de estas palabras de las que vamos a estar hablando a continuación y sin meternos en mucho embrollo académico, ¿no? Tal cual que dice la Real Academia Española y qué dice Wikipedia de estos fenómenos que suceden de manera demasiado frecuente y común en la educación médica. Entonces, pues bueno, veamos qué significa el maltrato, ¿no? Porque luego dicen que los internos de hoy en día, y perdón si soy un poco coloquial en mi manera de expresarme, pero creo que así nos podemos entender todos, ¿no? Dicen que los internos de hoy en día son los internos millennials y que son muy sensibles y que ya no aguantan nada y que no. Entonces, para no caer en ese tipo de prejuicios sobre la situación actual, me gustaría, pues eso, ¿no? Acudir a las definiciones más básicas y ver si en realidad lo que se está viviendo durante la educación médica o no concuerda con estas definiciones básicas. Entonces, ¿qué significa el maltrato o maltratar a alguien? Pues es tratar con crueldad, dureza y desconsideración a una persona o a un animal. Es no darle los cuidados que necesita, o sea, también incluye una dimensión de negligencia, ¿no? Y es tratar de forma brusca, descuidada o desconsiderada. ¿Qué significa acosar? El acoso es perseguir sin tregua ni reposo a un animal o a una persona. Es apremiar de forma insistente a alguien con molestias o requerimientos. Y el acoso puede ser de muchos tipos diferentes.
Puede ser acoso escolar, que es el famoso tema del bullying, del que se habla muchísimo desde la educación básica, ¿no? Desde primaria, secundaria, no algo exclusivo del ambiente médico. El acoso laboral, que por llamarlo diferente al bullying, lo han llamado mobbing, ¿no? Que significa pues lo mismo, nada más que acontece en contextos laborales, empresariales y en nuestro ámbito, pues en el contexto hospitalario o médico. El acoso psicológico es cuando esto, o sea, perseguir a una persona se hace con fines de desestabilizarlo o desequilibrarlo psicológicamente. El acoso sexual, ¿no? Cuando lo que se está buscando al perseguir a la víctima es hostigarla sexualmente, ¿no? Es intentar obtener un favor sexual u objetivizar sexualmente a una persona. Y el acoso académico, que es otra clasificación que se utiliza en la literatura sobre este tema, significa que no se le da a los estudiantes la calificación que merecen por sus esfuerzos, sino que hay este trato discrecional en la manera de evaluar a los estudiantes y específicamente cuando el profesor se ensaña con algún alumno en particular a la hora de evaluar. ¿Y qué significa violencia o violentar, no? Significa aplicar un uso inmoderado de la fuerza, ya sea una fuerza física o psicológica, por parte de un violentador o agresor para lograr objetivos que van en contra de la voluntad del violentado o de la víctima. Y esta violencia puede ser física, que es muy clara cuando se imparten golpes o ¿no? Se fuerza directamente físicamente a alguien. La violencia psicológica, que como el acoso psicológico lo que busca es desequilibrar psicoemocionalmente a la persona, o la violencia de género. Y la violencia de género es aquella que se ejerce contra la víctima por el género que tiene, ¿no? O sea, la causa que lo está determinando los actos violentos es que se trata principalmente o de una mujer o de una persona homosexual o intersexual o transexual o alguna de estas identidades marginales o marginalizadas y discriminadas históricamente, ¿no? Entonces estas definiciones son como la definición general para entender de qué vamos a estar hablando aquí, pero ya vamos a ver este problema dentro del contexto de la educación, ¿no? Y pues resulta que esto de lo que les vengo a hablar tampoco es que yo haya encontrado el hilo negro de la educación médica, ¿no? Es un problema que se conoce desde hace muchísimo tiempo, ¿no? O sea, las primeras publicaciones al respecto fueron en los 50, 60 del año pasado, y es un tema que ha sido además ampliamente estudiado en el ámbito académico internacional de educación médica, en muchísimos contextos y en muchísimos países y con muchísimos enfoques diferentes. Recientemente, en 2014, hicieron una revisión de 51 estudios a nivel internacional que demostró que esto no es un problema que nada más esté pasando en México, sino que es un problema generalizado a nivel internacional y que no solamente se limita a algunas escuelas de medicina, sino que es algo que se ve en prácticamente todas las escuelas de medicina, ¿no? Según esta revisión, que incluyó un metaanálisis de las estadísticas que habían sacado estos estudios, se calcula que el 60%, 59.4, 60% de los estudiantes de medicina reconocen en algún momento haber sufrido alguna forma de maltrato durante su formación profesional. Ya sea el maltrato, como lo definimos antes, ya sea acoso o sea explícita violencia, ¿no? Y este porcentaje crece muchísimo más para los residentes, que está en 63.4% la prevalencia de maltrato, ¿no? Datos internacionales de esta misma revisión sistemática que hicieron estos autores con metaanálisis nos muestran que el tipo de violencia más frecuente es la violencia verbal, ¿no? Insultos directamente que se expresan de manera oral o verbal contra los estudiantes. Después le sigue la discriminación por género, porque medicina sigue siendo un ambiente súper machista. El acoso académico, ¿no? El que los profesores ensañen con los estudiantes y otorguen evaluaciones y calificaciones y tareas de manera no objetiva, sino basado en su juicio personal. El acoso sexual es otro problema muy importante dentro del ámbito médico, ¿no? 33% de los estudiantes dicen que alguna vez han tenido acoso sexual, ¿no? Discriminación por raza, el 24% a nivel internacional. Y violencia física, 15%, ¿no? O sea, 15%, imagínense, a nivel mundial
han recibido violencia que se expresa a través de golpes de manera explícita durante su formación médica. A mí estos porcentajes, a pesar de que sea un problema que se conoce desde mediados del siglo pasado, a mí estos porcentajes me dejan impresionada, ¿no? O sea, en otros contextos educativos no se da este tipo de violencia, ¿no? Es algo bien particular de nuestro campo profesional. Ahora, los datos nacionales. También existen muchísimos estudios que han documentado el maltrato que sufren los estudiantes de medicina en México. Aquí les dejo algunas referencias por si lo quieren ver. Los estudios que hacen aproximaciones cuantitativas, o sea, intentando ponderar la prevalencia de este problema, pues tienen datos que varían muchísimo, ¿no? Hay algunos estudios que con los instrumentos que utilizan dicen que hasta el 98.5, o sea, prácticamente todos los estudiantes de medicina, de los residentes, han vivido alguna forma de violencia o maltrato. Y otros datos más conservadores dicen que este porcentaje está en 30.9% para los estudiantes de pregrado, ¿no? A final de cuentas, esto que les estoy diciendo son definiciones que son vacías, ¿no? O sea, son definiciones que se pueden leer en el diccionario y así, pero que no nos resuenan. Y los números se quedan cortos. ¿Cuál es la realidad de esta situación en México? Yo les digo aquí, yo estudié medicina en el grupo de excelencia de la UNAM, ni siquiera presenté el ENARM. Me desilusioné terriblemente de la profesión y de la violencia que se vive y dije, yo no quiero formar parte de este ambiente. Yo no voy a hacer una especialidad si me van a maltratar así, si me van a seguir acosando sexualmente, si voy a tener que ser testigo de cómo es que los estudiantes viven esa realidad todo el tiempo, ¿no? Y esta es una cuestión que me interpeló muchísimo personalmente porque yo desde muy pequeña soñaba con ser médica y cuando descubrí el precio que tenía que pagar para hacerlo dije, no, pues ya no quiero, ¿no? Y es algo que me conmovió mucho y que me interpeló muchísimo y tanto es así que en mi tesis de doctorado decidí que quería estudiar este fenómeno, ¿no? Y quería saber cuántos otros estudiantes no habían vivido su experiencia de formación de manera similar a la mía, ¿no? Porque además yo recibí como muchas críticas personales de, ay, es que tú no aguantas, bueno, es que si quieres ser médica, eso es lo que tienes que, bueno, médico, porque dentro del campo no nos dicen médicas, ¿no? Que si quieres ser médico, esto es lo que tienes que sufrir, que es para formarte el carácter, que na. Y entonces yo quería saber en realidad, para los médicos de México y para los estudiantes de medicina, cómo estaba siendo su experiencia durante su formación profesional, ¿no? Y no quería hacer un estudio cuantitativo precisamente por esto mismo que pongo aquí en esta diapositiva, ¿no? Porque las definiciones se quedan vacías y los números se quedan cortos. A mí me interesaba saber cuál era su vivencia, cómo lo habían vivido, en qué cosas resonaba con la mía y en qué maneras no resonaba con la mía, ¿no? Y entonces justo hice esta tesis que mencionaban en mi presentación sobre la formación profesional de los médicos y la deshumanización de la medicina, y les quiero presentar el día de hoy algunos resultados de mi investigación. Yo hice metodología cualitativa, hice 26 entrevistas semiestructuradas a 8 estudiantes de medicina, 9 médicos generales y 9 especialistas con esta distribución de género que estaban ubicados en todo el país. Como pueden ver en este mapa, ¿no? Fue una muestra bastante diversa de médicos y médicas y estudiantes. A los que estaban en la Ciudad de México, yo radico en la Ciudad de México, o en el área metropolitana de la Ciudad de México, los entrevisté en persona, pero para los que vivían fuera de la ciudad, hicimos las entrevistas por este medio. Esto fue antes de la pandemia. El trabajo de campo lo realicé entre 2014 y 2018. Entonces todavía no había pandemia, entonces fue un poco experimental el intentar hacer entrevistas a través de videollamada, pero funcionó muy bien. Y además de eso hice una etnografía virtual, que es un tipo de estudio cualitativo que se hace en redes sociales. Yo lo que hice fue seguir a 2 grupos de médicos y 9 perfiles públicos de medicina entre 2015 y 2018 en Facebook, ¿no? Y entonces el tipo de resultados que les traigo hoy, creo que hay un micrófono por ahí abierto, gracias.
El tipo de resultados que les traigo el día de hoy pues se basan en testimonios de estas entrevistas y en resultados de esta etnografía virtual, ¿no? La etnografía virtual nos da resultados como publicaciones que comparten los médicos y así, pero sobre todo yo en lo que me enfoqué es en los memes como este, ¿no? ¿Qué tal te está yendo en la residencia? Pues ahí la llevo. Y miren la fotografía, ¿no? Es evidencia esta fotografía de cómo los estudiantes y los residentes experimentan su formación profesional, ¿no? Como si estuvieran en un ring de box y estuvieran recibiendo golpes constantemente. Y es interesante porque la página que comparte esto es, pero quería ser doctor, ¿no? Es un mensaje muy irónico de, esto no era lo que quería, ¿no? O sea, una de las preguntas que me inquietaba muchísimo en mi investigación doctoral era, ¿qué le pasa a esos chavos de 17 años que, como yo, entramos a la Facultad de Medicina? Muchos de nosotros sí con ganas de ayudar a la gente y de salvar al mundo y ejercer una profesión, ¿no? ¿Y qué le pasa a la identidad de estos chavos, no? O sea, ¿qué nos hacen en la formación profesional para que salgamos 10 años después convencidos de que está bien tener este tipo de experiencias y sentirnos así durante toda la formación de pregrado y después durante la especialidad, ¿no? ¿Qué tipo de mecanismos de lavado cerebral nos tienen que hacer para que digamos, esto era lo que yo quería, pero quería ser doctor? No, yo no quería esto. Yo lo que quería era estudiar una carrera noble, formarme, adquirir conocimientos científicos para poder ayudar a la gente. Pero yo no quería esto, ¿no? Los memes que les voy a presentar aquí, no se, o sea, no se deberían de tomar así como, ay, bueno, nada más son memes, ¿no? No, los memes son productos socioculturales de un espacio específico. Son como los chistes, ¿no? Los chistes son chistosos en ciertos contextos porque se comparten significados comunes que hacen que la gente que cuente un chiste se ría al respecto. Entonces, los memes son chistes, pero son chistes gráficos, ¿no? Son composiciones verbales y visuales combinadas que pretenden en muchos casos provocar la risa, pero esta risa no es sobre temas cualquiera, ¿no? Sino que es una risa que pretende aliviar tensiones profundas, ¿no? O sea, como hacemos chistes de humor negro sobre muchas otras cosas, pretenden aliviar la tensión de experiencias comunes. Y el hecho de que se compartan en internet y tengan éxito y se reenvíen y se reenvíen y se reenvíen, porque eso es lo que hace un meme, quiere decir que hay muchas personas que están teniendo una experiencia común similar a esa, que se identifican con esa experiencia y que entonces la comparten, ¿no? Entonces, no deberían de tomarse estas evidencias que traigo aquí como, ay, bueno, son meras anécdotas. No son anécdotas. Para que se viralice un meme significa que es viral, que este fenómeno se comparte por suficientes personas, o sea, que es un fenómeno tan común como para que tenga esta importancia y esta relevancia. Entonces, les traigo algunos ejemplos sobre los diferentes tipos de violencia que normalmente se registran en los estudios cuantitativos, pero les traigo experiencias reales de médicos y estudiantes reales mexicanos para que podamos nosotros dimensionar afectivamente, o sea, relacionarnos con sus experiencias y darnos cuenta de en verdad lo que están viviendo, ¿no? Por ejemplo, traemos este testimonio de violencia verbal. Acuérdense que la prevalencia a nivel internacional es el 63%, o sea, el 63% de los estudiantes de medicina dicen que han tenido experiencias como esta. Andrea, por supuesto todos son seudónimos, ¿no? Estoy manteniendo el anonimato de todos mis participantes. Andrea, una estudiante de 23 años de la Ciudad de México, me contó en la entrevista. La anécdota de maltrato más fea que a mí me tocó, estábamos pasando visita y le preguntaron algo al R1 y no sabía. No me acuerdo qué, pero le dijeron que era mano de obra barata y por ti estamos como estamos, porque sigues siendo un indio. A ti nadie te vino a conquistar. Horrible, insultos feos. ¿Qué? ¿No tienes autoestima? Así, horrible. Este es un claro ejemplo de violencia verbal, ¿no? Esto es pan de todos los días en los hospitales. Mientras estaba haciendo la etnografía virtual, circuló el video de un médico que le dio esta recibida a sus estudiantes, a los residentes que estaba recibiendo.
Este video está disponible en internet, entonces no es que yo esté balconeando a nadie, solamente lo traigo aquí como ejemplo. Escuchen, por favor, su bienvenida. A ver si se... A partir de este momento, doctores, esta es su vida. Y ustedes van a ser residentes, doctores. Estar en la milicia. Ustedes van a ser mis marranos cuando yo los encuentre. Mis marranos que no van a poder ni verme a los ojos, ni hablarme, ni saludarme. Simplemente decir al R2 para que el R2 le diga al R3, el R3 al R4 y el R4, tal vez, si estoy de buenas, pueda decirme, oye, mira, es que el marrano está haciendo esto. Este es solamente un fragmento del video, el video está disponible y así se echa 10 minutos hablándole el doctor a sus estudiantes, diciéndoles que si se van a la Comisión de Derechos Humanos a denunciarlos, él con ese papel de la denuncia se va a limpiar en el baño, porque no le van a hacer absolutamente nada por la jerarquía y el reconocimiento que tiene dentro del campo médico. Violencia física, ¿no? Uno podría decir, ¿a poco les pegan a los estudiantes de medicina? Sí, sí les pegan a los estudiantes de medicina y a los residentes. Rosa, una rehabilitóloga de 40 años de la Ciudad de México, me contó en la entrevista. Me acuerdo mucho de mi primera guardia. Mi R2 me dijo, pues nos acostamos, porque yo tuve la fortuna de que sí había un área de descanso para mujeres y otra de hombres. Y como éramos puras mujeres, nos acostábamos ahí, o sea, en la mipera, ¿no? Del hospital. Entonces, en eso tocó alguien la puerta y cuando tocaron, ella sí, con el puño cerrado, me golpeó en la espalda y me dijo, levántate, ¿no? En su primera guardia de la residencia, de la especialidad, la levantaron con un puñetazo. Tenemos este meme que está aliviando la tensión, ¿no? ¿Y ahora por qué me bofeteas? Nomás porque eres el R1. Todos debemos haber escuchado alguna vez la expresión de hacer la broma de que en lugar de aprendizaje basado en problemas, es el aprendizaje basado en pinzazos, ¿no? En el quirófano, a todos los residentes que van metiendo la mano y van haciendo mal las cosas. Todos esos son ejemplos de violencia física. Acoso académico. El 36% de los estudiantes a nivel mundial reportan experiencias como esta que me contó Enrique, un estudiante de 25 años de Zacatecas. La mayoría de los doctores, lejos de poner una calificación que mereces de acuerdo a tu conocimiento, te la ponen más por empatía o por lo que ellos consideren. Yo llegué a tener maestros que me decían, por ejemplo, un doctor que me daba clase en urología, aquí nada más tienes 2 sopas, o el 5 o el 6, y si quieres aspirar a más, con la pena. En anatomía, yo me llegué a encontrar con la sorpresa de que el docente nos decía, el 10 es para el maestro, el 9 es para Dios, el 8 es para el libro y el 7 peléense por él, ¿no? Y así fuiste cursando la mayoría de tus semestres con un obstáculo de este tipo de cosas, con doctores que lo más que te ponen era 6, con doctores que luego tú tenías 9 pero te bajaban hasta 8. Eso como que te decepcionaba porque mantener un promedio alto te costaba. Incluso llegó un momento en el que dije, yo creo que de aquí jamás voy a egresar, ¿no? También son prácticas muy cotidianas. Discriminación por género. Justo en la plática anterior alguien comentó en el chat que faltaba perspectiva de género en todas estas ponencias. Yo aquí sí les traigo bastante perspectiva de género. El 53% de los estudiantes, que ojo, porque esa muestra se aplicó en una muestra mixta de hombres y mujeres, ¿no? O sea, yo estoy segura de que si este mismo cuestionario se aplicara solamente en mujeres, este porcentaje llegaría prácticamente al 100%, ¿no? Entonces está en 53% considerando que es una muestra mixta, pero imagínense cómo sería solamente con una muestra de mujeres, ¿no? Discriminación por género. Armando, un pediatra de 49 años de Baja California, me dijo, sobre todo en cirugía y discriminación por género, ¿no? Cirugía, yo veo que es una especialidad que no aceptan las mujeres, es una especialidad que no las dejan, es muy difícil, les ponen muchas trabas. Desgraciadamente, pues el machismo en México todavía existe y no dejará de existir. Entonces, en cirugía les ponen las cruces a las mujeres de plano, ¿no? Seguimos viendo, o sea, ya las matrículas de pregrado, ¿no? Tenemos cerca del 60% de los estudiantes de medicina son mujeres. ¿Y cuántos de los residentes de cirugía son mujeres, no? Sigue habiendo una división
sexual del trabajo al interior de la profesión médica muy marcada. Traigo 2 memes muy importantes aquí para ejemplificarlos, ¿no? Cuando la traumatóloga se va coqueta al hospital, ¿no? Y miren la foto, ¿no? Quiere decir que una mujer que se va a una especialidad como traumatología no puede ser una mujer femenina. Tiene que ser una mujer masculinizada, ¿no? Tiene que ser una mujer que tenga una identidad muchísimo más masculina que femenina, porque no hay espacio dentro de traumatología para las mujeres. Sigue habiendo muchísimo estos mitos de cómo van a ser traumatólogas y ortopedistas si se necesita fuerza para reducir los huesos, ¿no? Sigue habiendo estas concepciones completamente primitivas, pero que sí generan muchísima discriminación dentro de estas especialidades, ¿no? Incluso este tipo de chistes, este tipo de comentarios que digan que las mujeres no tenemos la fuerza para reducir fracturas, que todo este tipo de cosas, son mensajes muy sutiles que hacen que las mujeres vayan desistiendo de perseguir este tipo de especialidades si es que están interesadas. Pero una vez que están dentro de estas especialidades, como decía el pediatra de Baja California que acabo de citar anteriormente, les hacen las cruces, ¿no? Hacen todo lo posible para que las mujeres no puedan concluir su formación profesional ahí. Y lo mismo pasa con otro tipo de especialidades que están bien caracterizadas para las mujeres, ¿no? Como dermatología, porque por supuesto a las mujeres lo único que nos interesa es la estética, porque somos banales y superficiales y no tenemos la capacidad racional de interesarnos por una especialidad científica y compleja, ¿no? Sigue habiendo estos prejuicios, que siguen teniendo estos prejuicios de género tremendos sobre lo que significa ser mujer y lo que significa ser hombre, ¿no? Este meme. Papá, me voy a derivar de medicina interna. Y el papá, ¿a neumología, hijo? No, entonces ¿a cuál? A derma. Y miren aquí la imagen, ¿no? Este es un chiste claramente homofóbico, ¿no? Donde se está presentando a un hombre feminizado, que solamente un hombre con ciertas características podría interesarse por un tipo de especialidad como dermatología, ¿no? Sigue habiendo toda esta dimensión cultural que se comparte a través de estos chistes y de mensajes de este tipo, que a final de cuentas lo que hacen es promover una discriminación de género hacia los estudiantes de medicina. Pero no queda ahí la discriminación, no solamente nos dicen ustedes mujeres no pueden estar en ciertas especialidades porque son mujeres y no tienen la fuerza o no tienen el carácter o se tienen que dedicar además a la casa y a los hijos, ¿no? O sea, hay muchísimos comentarios de este tipo dentro de medicina, sino que hay un acoso sexual sistemático a las estudiantes de medicina. Tengo una publicación al respecto que les puedo compartir a quienes les interese, donde defiendo que este acoso sexual a las estudiantes de medicina es parte de la cultura médica, ¿no? O sea, las estudiantes de medicina están ahí, se les toma ahí como objetos sexuados antes que como estudiantes con todo el respeto que eso merece. Por ejemplo, el 33%, de nuevo, estamos hablando de muestras mixtas, ¿no? Hablan de acoso sexual. Si fueran solamente muestras de mujeres, este porcentaje subiría muchísimo. Me contó Marigeni, una médica general de 39 años de Durango. Yo viví acoso durante el internado. Recuerdo que había un oncólogo que me buscaba cuando yo me quedaba sola y entraba en el cuarto de descanso, la mipera, pues acosaron. A veces yo no lo sentía llegar. Llegaba y me deslizaba las manos por la cintura, hasta una vez que me volteé y le dije que lo iba a reportar. Y recuerdo que me dijo que no me iban a creer, que me iban a tachar de loca porque era mi palabra contra la de él. Como dijeron durante mi presentación, yo doy clases de bioética a nivel pregrado. Y una de las clases que le doy a mis estudiantes es sobre bioética feminista y hablamos muchísimo de este problema de acoso sexual. Y de hace unos años para acá siempre bromeo con mis estudiantes de que la brecha generacional cada vez es más grande, ¿no? Porque voy haciendo referencias a canciones y a cosas así que no conocen porque cada vez soy más grande para ellos, ¿no? Pero es tristísimo porque siempre en mi clase sobre bioética feminista no hay brecha generacional. Las estudiantes de hoy en día siguen viviendo tanto acoso como viví yo cuando estudié medicina entre 2001 y 2008 y como vivieron muchísimo más y de manera más intensa probablemente doctoras antes de esa época. Y sobre esto es sobre el tema sobre el que más circulan memes en las redes sociales. Les traigo unas muestras, ¿no? Todo contacto es meramente profesional. No, no es meramente profesional, es acoso sexual, doctores. Miren este acá.
Hola, doctor, soy la nueva interna de cirugía. No se diga más, bienvenida. Estos chistes no los hice yo para traérselos acá. Es el tipo de humor que circula entre los estudiantes de medicina. Y traje este otro meme que me parece muy interesante, ¿no? Porque es un meme donde se representa a un traumatólogo con una chica, a un cirujano con 3 chicas y al internista solo. Estábamos diciendo que el tipo de especialidades donde se discrimina más a las mujeres justo son traumatología y cirugía. Pero a la vez, estas especialidades tienen la fama de que tienen a los doctores que son más mujeriegos dentro de los hospitales, ¿no? Existe una competencia declarada entre los médicos adscritos y los residentes de acosar a las estudiantes y ver quién logra ligarse, ellos dicen que es ligarse o conquistar a más estudiantes, ¿no? Hay muchos testimonios también en mi trabajo de campo sobre cómo entre los residentes y los adscritos se comenta todo el tiempo que, ay, qué interna ya las vieron, a las internas nuevas, y quién está guapa, y a ver quién se la liga, y quién está más guapa, y quién sabe qué, y cómo se corre este juego entre los doctores, de a ver quién consigue acosarnos o conquistarnos más. Otro testimonio que les debería de llamar muchísimo la atención, las mujeres compartimos en las entrevistas que cuando estamos haciendo guardias en el hospital nos da miedo bajar solas a las 3 de la mañana a llevar la muestra al laboratorio. ¿Qué dice eso del campo? ¿Qué dice eso de los médicos adscritos y de los residentes? Que tengamos miedo nosotras como doctoras de movernos libremente en la noche en el hospital para ir a dejar las muestras. Y entonces, ¿qué hacemos? Le decimos a nuestro compañero o a nuestra compañera, acompáñame al laboratorio, acompáñame allá abajo a gabinete, a rayos X, que tengo que pedir una tomografía, o sea, no debería de ser un espacio de lo más seguro para nosotras, ¿no? No estamos hablando de ir caminando por la calle a las 3 de la mañana o de subirnos al transporte público, que ya sabemos que en este país es peligrosísimo y también tenemos miedo de salir así, ¿no? Pero aquí nos estamos formando como médicas, nos estamos formando como especialistas. ¿Cómo es posible que nos dé miedo? ¿Cómo es posible que nos dé miedo meternos a la mipera a descansar cuando estamos en guardia porque no sabemos si el adscrito se va a meter a manosearnos, como contaba Marigenia en su entrevista, ¿no? Muchos testimonios, muchos. Me cuentan de mensajes de texto que reciben las estudiantes, ¿no? De, oye, ¿y cuándo tú y yo? ¿No? Hostigamiento claro, como Rosa, que también me contaba de un doctor que se le pegaba, como en el meme que habíamos visto, ¿no? Esto del contacto, todo contacto es meramente profesional. Rosa me contaba de un adscrito que mientras ella estaba haciendo la especialidad se le pegaba por atrás y le respiraba en el cuello y en la oreja. Insinuaciones verbales. Enrique me contó como un doctor enfrente de todo el salón, de todo el grupo, le decía a una de sus compañeras que quería tener sexo con ella, pero que no era nada con compromiso porque tenía a su esposa y a sus hijos. Y lo que es todavía más terrible, advertencias de autoridades. Por ejemplo, Horacio, de 29 años, me contó que cuando él empezó el internado, la tutora, que era la encargada de los internos en el hospital donde él estuvo, les dijo, y cuidado, chicas, cuidado, el doctor fulanito tiene fama de ser muy mujeriego. Cada año sale una interna embarazada aquí del doctor fulanito. Entonces, en lugar de que la autoridad ponga un límite a este escenario de acoso sexual que están viviendo las estudiantes, no, les advierten a las estudiantes que se tienen que cuidar de estos depredadores que son sus propios compañeros y sus propios profesores. Es inaudito, ¿no? También la discriminación por raza y clase es otro problema muy grande en nuestro país. No digo que sea exclusivo del campo médico como el caso de la violencia de género, ¿no? También vivimos en un país muy racista y muy clasista, pero también es común verlo acá. En las muestras internacionales se reportan 24%. Eso probablemente en países donde ciertas razas siguen siendo minoritarias, pero en nuestro país donde hay tanto mestizaje y así, yo creo que esto también es muchísimo más frecuente. Por ejemplo, Guadalupe, que era originaria de Oaxaca, indígena, la primera de su familia en recibir una formación universitaria, que se vino a estudiar a la Ciudad de México la carrera y después hizo rehabilitación. Ella me contaba que durante el proceso de selección para la especialidad, me contó esto. Yo me sentí discriminada. Yo sabía perfectamente mi situación. Yo sabía que todos esos factores estaban en mi contra. Yo sabía que primero el hecho de ser mayor,
¿no? Porque se tardó 10 años en hacer la especialidad entre que egresó de la carrera e hizo la especialidad. Yo sabía primero que el hecho de ser mayor, el hecho de ser mamá, ¿no? Que te dicen, uy, ¿tienes hijos? No, aquí se necesita dedicación exclusiva. Si vas a tenerte que ir porque tus hijos están enfermos, no nos podemos comprometer con eso. Hay muchísima discriminación de ese tipo también, ¿no? El estar casada, el provenir de una familia humilde. Porque en la entrevista de selección para la especialidad, te preguntan si tú vas a tener suficiente tiempo, aguante y resistencia para hacer una especialidad. Y a eso le sumamos que si cuánto mides, que si eres guapo. Yo lo puedo decir tal cual, porque cuando yo fui a la selección en un hospital de renombre, éramos, no me acuerdo, si 13 o 14 personas que íbamos a aplicar. Me impactó muchísimo porque estuve yendo como 5 días de pruebas diferentes, donde yo la verdad siento que tengo la capacidad mental, intelectual, inteligencia de IQ para pasar esos exámenes. Y me desilusionó muchísimo cuando no seleccionaron a nadie, solamente una compañera. ¿Qué hizo la diferencia? ¿Qué la hizo diferente? Pues que tenía dinero y era muy guapa, ¿no? Sabemos que eso también pasa, ¿no? Al interior de las universidades, con ciertos grupos prioritarios, con elitismos, no sé, o sea, yo cuando salí del campo médico para ya profesionalizarme como filósofa y científica social, todas estas cosas yo no las veía, ¿no? Porque las tenía completamente normalizadas y no las veía, pero después de adquirir una formación distinta que me capacitó para ir identificando todas estas cosas que tienen una dimensión de género, todas estas cosas que tienen una dimensión de clase, de raza, me di cuenta que sí, o sea que mi experiencia como estudiante de medicina también había tenido que ver muchísimo con eso. Yo, desde una posición de privilegio por el tipo de educación que había tenido antes de llegar a la universidad pública, ¿no? Porque venía de una escuela particular, porque tenía ciertas características, pero sí pude ver que eso era un privilegio que había tenido yo y que muchos de mis compañeros no tenían. Y me di cuenta entonces de las inequidades que se reproducen al interior de la educación médica. Memes como estos, ¿qué tal este meme? Es impresionante, ¿no? Cuando llegan al R1, cuando salen del R4. Entonces, dense cuenta de todos los significados que están implícitos adentro de este meme, ¿no? Esta foto que es una foto en el metro, que es un transporte público, ¿no? O sea, ahí ya hay una dimensión de clase, ¿no? O sea, quienes conocemos la capital identificamos perfecto este piso y la fotografía es el metro de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, eso ya nos habla en un país tan estratificado como el nuestro de esa primera parte, ¿no? En el metro, ¿a quiénes? Y pues son dos mujeres con vestimenta indígena, ¿no? Y traen cargados sus huacales, ¿no? Este es como un huacal con productos del huerto y sus bolsas para vender. Así llegan al R1 y salen del R4 todos blanquitos, todos se blanquearon volviéndose médicos, ¿no? Todos se blanquearon con sus batitas bien presentados, con su ropa, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que está transmitiendo este chiste? Es un chiste completamente clasista y racista, ¿no? Que la profesión médica te va a dar cierto estatus social que va a hacer que te borren estos datos de estigma, ¿no? Estas características que son estigmatizadas en nuestra sociedad. Testimonios en mis entrevistas muchísimo. Médicos que les dicen a sus estudiantes que son mariachis, acuérdense del primer testimonio que les di aquí de violencia verbal, ¿no? Un indio que nadie conquistó, eres mano de obra barata, o sea, se utiliza muchísimo de eso para ejercer las otras formas de violencia que les estoy representando aquí. Y además de esto, ya les di ejemplos cualitativos que nos deben dignar, que nos deben de llegar al corazón, ¿no? Porque las estadísticas luego, como les decía, están vacías, pero cuando vemos realmente lo que está sucediendo hoy en día, el tipo de memes que comparten los estudiantes de sus universidades, ¿no? Ahí es cuando nos damos cuenta de cuál es la verdadera dimensión de este problema que no puede ser representada por un número, ¿no? Y hay otro tipo de violencias que se ejercen contra los estudiantes de medicina que no están clasificadas en esos estudios internacionales y ni siquiera en las definiciones que les di yo al principio como tal, ¿no? No es un acoso sexual, no es una violencia verbal, violencia psicológica, física. Por ejemplo, la de este meme, ¿no?
Entonces, el interno recibió el equivalente a 1 año de radiación por 5ª vez en la semana porque no había suficientes chalecos de plomo en el quirófano, ¿no? Acuérdense que la definición que habíamos repasado en un inicio sobre maltrato también era negligencia y se los enfaticé, ¿no? Es no darles los cuidados que necesitan los estudiantes, ¿no? Y un cuidado básico sería, pues sí, darles el material suficiente para que se puedan proteger, ¿no? Guantes para hacer exploraciones, todo eso. Ya sabemos que hay muchísima deficiencia de recursos en nuestro sistema de salud, pero esa también es otra forma de violencia. ¿Cuáles son las consecuencias de todo este escenario que les estoy planteando aquí? Hay muchísima decepción y deserción de estudiantes de medicina. Fabiola, un estudiante de 23 años de la Ciudad de México, me dijo en entrevista: yo creo que sí es generalizado el deseo de dejar la carrera, o al menos con la gente que yo convivo. Muchos se han decepcionado de la carrera, o a veces llegan a terminar la carrera, pero ya como un trámite, más bien, como yo, ¿no? Que les contaba que decidí que ya no quería seguir y terminé la carrera nada más como un trámite. Estos estudiantes dicen, bueno, ya llevo 4 años estudiando, ya no me voy a echar para atrás. Pero también he visto mucha gente que se conforma con el sistema y es, bueno, pues me hace un esclavo, me echo 4 años más y no les importa, depende de cada quien. Pero yo sí he visto que en general, o con el grupo que yo me desenvuelvo, la carrera no ha cumplido nuestras expectativas. De nuevo la pregunta que les decía hace rato, ¿no? ¿Qué le pasa a todos estos chavitos de 17 años que entran súper motivados y con la mejor intención, ¿no? A la carrera de medicina? ¿Qué pasa con ellos, no? ¿Cuántos de ellos dicen, híjole, este es un sueño hecho realidad, ¿no? Yo decidí que ya no iba a continuar en el ambiente clínico por todas estas razones en el internado y se lo empecé a comunicar a mis profesores y así, ¿no? No, o sea, yo ya no quiero, de verdad, o sea, yo ya no quiero, nada más quiero terminar el internado y ya está. Y lo que me sorprendió muchísimo fue que en lugar de que eso generara más violencia y acoso contra mí, eso cambió por completo mi relación con mis superiores. Y muchos de ellos me decían, híjole, Marcia, ¿qué daría yo por tener tu edad? Que tenía 23 años entonces. ¿Qué daría yo por tener tu edad y tomar la decisión que tú estás tomando ahorita? Porque no están satisfechos con la profesión que escogieron, no están contentos, creen que fue demasiado sacrificio para lo que obtuvieron tener que aguantar todo este ambiente tan violento, ¿no? Este otro meme representa lo mismo, ¿no? Ella seguro está pensando en otra y él, ¿y si el lunes mejor ya no me presento a niños? O sea, en realidad hay este sentimiento general de que no están contentos. Y esto no solamente sucede en México, como les decía, es un problema generalizado. Es algo que tiene que ver más con toda la ideología y cómo se construye la identidad médica dentro del campo, ¿no? Hay un grupo que tiene más de 60,000 miembros a nivel internacional que se llama The Dropout Club. Y es de doctores a lo largo de todo el mundo que están buscando trabajos y maneras de sacar la vida adelante que ya no tenga que ver con la medicina. Son doctores que ya no quieren seguir en la profesión porque es un ambiente que no solamente es así de violento durante la educación médica, sino durante todo el tiempo en los hospitales, pero sobre todo durante la educación médica. ¿Cuáles son los costos? Depresión en estudiantes de medicina. La prevalencia de síntomas depresivos varía entre el 1% y el 74% dependiendo de los estudios. Les estoy hablando de otra revisión sistemática de 2016. Y se pondera una prevalencia media de 27%, ¿no? Este porcentaje de depresión es más alto que el de la población general de la misma edad, ¿no? La ideación suicida entre los estudiantes de medicina oscila entre el 5 y el 36%. 36% es altísimo en comparación con la prevalencia para la población general, con una media de 11%. Y solamente de estos estudiantes, solamente el 16% buscó tratamiento especializado para su situación. Otro meme al respecto. Los morros que eran del cuadro de honor en la primaria ahora estudian medicina y cursan con trastorno de ansiedad y depresión. Se tenía que decir y se dijo, ¿no? Muchos se dice que son los mejores estudiantes, ¿no? Los que llegan a medicina, los que tienen los mejores promedios, los que ya traen una trayectoria de preparatoria y secundaria espectacular. ¿Y qué sucede? Entran a este ambiente, son víctimas de todo este maltrato y esta violencia y acaban con problemas de ansiedad y depresión. Y no son cosas menores.
El suicidio en médicos. En Estados Unidos es la profesión con mayor número de suicidios. En Estados Unidos se suicida un médico al día. Y esta es una prevalencia más alta que incluso para los veteranos de guerra de Estados Unidos. El suicidio en médicos es la primera causa de muerte en residentes hombres y la segunda en mujeres. Y en México no contamos con estadísticas del problema, pero lo que sí es un hecho es que el Centro Médico de la Raza acabó estableciendo como un servicio de atención especial para sus residentes, porque entre 2000 y 2009, 11 residentes de este hospital nada más se suicidaron. Por eso es que en junio se ha hecho ya esta campaña para ir preveniendo este tipo de problemas y promover la salud mental y el cuidado entre los médicos y los estudiantes de medicina. Y esta es una infografía que también se compartió en redes sociales, donde nos dicen estadísticas como 1 de 4 médicos ha tenido pensamiento suicidio. 1 de cada 50 médicos ha tenido un intento suicidio. Y 1 de cada 5 médicos ha sido diagnosticado o está en tratamiento por depresión. Ya terminé prácticamente, ya estoy en tiempo. Entonces les decía, las definiciones están vacías, los números no nos dicen todas estas cosas. Yo les traje aquí vivencias reales. Y ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Porque les toca a ustedes, ¿no? Y a esta asociación con todos los encargados de la educación médica. No puede ser que desde 1950-60 se conozca este problema y sigamos con estas prevalencias y yo haya sacado todas estas experiencias de estos médicos que son tan recientes, ¿no? Entonces, la pregunta importante ahora que yo les quiero dejar es, ¿y ustedes qué van a hacer frente a esta situación? Aquí están todas las referencias que utilicé para esta presentación y con gusto se las puedo compartir después. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación, doctora Villanueva. Desde que leí el artículo que publicó en 2019, me pareció muy interesante hacer un abordaje también de tipo cualitativo, además de los múltiples estudios cuantitativos con cifras y los metaanálisis que se han publicado al respecto de la violencia, el maltrato y el acoso en estudiantes de medicina. Actualmente la ANFEM está muy interesada en estar trabajando este tema y no soltarlo con sus agremiados, con sus asociados. Y bueno, vamos a pasar a hacer algunas preguntas que llegaron por el chat. Aquí hay una. ¿Cómo se podría definir el acoso académico? Al principio lo mencionó, pero tal vez no quedó claro, entonces si gusta repetirlo en lo que voy buscando las demás. Sí, el acoso académico es ese tipo de acoso que justo como les leí en uno de los testimonios, es cuando no se califica y se evalúa a los alumnos objetivamente, sino que se ponen calificaciones de manera muy, muy subjetiva y que también entonces eso se presta a que los profesores o así casen problemas como personales con los estudiantes. Entonces, así como el bullying podría ser entre pares, este es un profesor que está hostigando y hostigando a un estudiante y le pone peor calificación de la que merece, no le reconoce sus participaciones, no le reconoce estas cosas, le deja tareas extras, y ya que va a presentar la tarea le dice, uy, no, escogiste ese artículo es malísimo, ni vale la pena, mañana nos traes otro. Y entonces todo el esfuerzo que hizo el estudiante no lo considera o le dice, uy, esas estadísticas, ¿dónde las leíste? ¿Quién sabe qué? ¿No? O sea, como ese tipo de prácticas que también son muy frecuentes en medicina, ese es el tipo de acoso académico. Ahora una pregunta que tal vez más profunda y que creo que también valdría la pena. Bueno, posteriormente a la conferencia, como usted sabe, va a haber un panel, ¿no? Donde se va a discutir ya qué estrategias se pueden hacer y se van a compartir algunas experiencias de las escuelas de medicina que están haciendo cosas en favor de la erradicación de este problema. Pero creo que es importante también entender cuál es la raíz de ese problema. Para usted, ¿cuál es la razón o la explicación de que como colectivo sigamos viendo este fenómeno como normal, ¿no? Que creo que ese es el gran problema, la normalización del fenómeno, ¿no? Y que esto ha hecho que la situación se perpetúe, porque el problema es que en el momento que los estudiantes pasan por estos procesos, pues, y egresan,
se empiezan a ser perpetradores del proceso, ¿no? O sea, como yo ya sufrí cuando fui R1, ahora que soy R2, pues ahora el R1 tiene que sufrir y así consecutivamente hasta que egresan y luego ocupan alguna posición ya de adscrito o de adscrita en un hospital y entonces ejerce de nuevo lo que ellos, o sea, se ejerce la violencia de la cual ellos fueron sujetos durante su formación. Se entiende que el tema cultural, ¿no? Pues será importante, pero como usted bien ha dicho, es un tema de carácter global o mundial, entonces, si bien la perspectiva cultural mexicana, latina, debe ser seguramente muy importante, ¿qué otros factores son los que hacen que en la formación médica esto pase de esta manera? ¿Qué opina? Voy a intentar contestar sucintamente porque eso me podría echar otra conferencia de 45 minutos dándoles... Tenemos 10 minutos, así que puedo utilizarlos. Dando evidencia al respecto, ¿no? Porque esa era pues la otra pregunta que me interesaba muchísimo conocer en mi tesis doctoral, ¿no? O sea, yo tenía como una intuición de que todo esto estaba como muy relacionado con el problema que se conoce ampliamente como deshumanización de la medicina, ¿no? Y entonces esta pregunta que les decía, ¿no? Este chavito de 17 años que entra a la carrera de medicina con muchísimas ilusiones y sale como un perpetrador, no solamente el R2 que maltrata al R1, sino también un perpetrador con los propios pacientes, ¿no? Entonces, ¿cómo? O sea, la pregunta era, ¿qué le pasa a la identidad de ese chavito de 17 años para convertirse en una persona completamente diferente a la que quería ser? O sea, yo estoy segura de que todos esos perpetradores, si se pudieran ver con el chavito de 17 años que entró en la facultad, ese chavito diría, ¿qué te pasó? O sea, pero si ese no era el plan, ¿no? ¿Hacia dónde íbamos? ¿No? Entonces, esa era mi pregunta y entonces la parte filosófica, porque yo soy filósofa, a final de cuentas hago trabajo de campo cualitativo, pero soy filósofa, era como entender esta parte de la identidad, ¿no? ¿Qué nos hace ser como somos y cómo es que nos transformamos y qué hace que yo sea de determinada manera y cómo es que me puedo transformar en una persona que no quería ser y cómo es que sucede este proceso, ¿no? Y entonces los hallazgos de mi investigación y la respuesta que les voy a ofrecer aquí es de manera muy resumida. Yo creo que la raíz de todo esto tiene que ver con la identidad médica, con cómo se concibe qué es ser médico, ¿no? Tanto dentro de la profesión, tanto los mismos médicos, como desde fuera de la profesión. Y esto tiene que ver cómo podemos saber cómo está constituida o qué representa esa identidad médica en abstracto, pues a través del tipo de narrativas y de historias que se comparten acerca de los médicos. Entonces también hay miles de memes, Grey's Anatomy, Doctor House, o sea, hay un arquetipo a nivel internacional de que el médico es esta super persona, ¿no? Que tiene estas capacidades espectaculares y que es un salvador de vida, ¿no? ¿Cuántos no se comparten el Día del Médico que acaba de ser hace poquitito? Así, somos los ángeles de Dios que venimos a salvarlos a todos ustedes, ¿no? Pero tiene muchísimo que ver porque entonces hay una ideología y los médicos nos acabamos comprando que somos superiores y somos casi dioses y somos superhéroes y se comparten todos estos memes de todos los superhéroes usan un disfraz y nuestro disfraz es la bata y el estetoscopio, ¿no? ¿Qué hace el residente comprando en Soriana manzanas con bata? ¿No? O sea, ¿cuál es la importancia de tener la mata en el Soriana comprando manzanas? Pues eso, demostrarle a la sociedad que yo soy parte de ese club de superhéroes y de Salvador. Y entonces, pues no cualquiera puede ser un superhéroe, no cualquiera es un emisario de Dios y no cualquiera. Entonces, para ganarte ese lugar, tienes que probar y son todos estos rituales de paso para creerte que tienes esa identidad que es superior. Y desde esa posición de superioridad es que puedes ir reproduciendo esta violencia y subyugando a los demás. Porque para tú ser superior no solamente es una cosa individual de yo me creo superior, sino que tienes que subyugar a otros para mantener tu posición de superioridad, ¿no? Y entonces justo el proyecto postdoctoral que estoy trabajando ahorita en el CRIM con el doctor Roberto Castro es analizar las semejanzas que hay entre esta identidad médica y las masculinidades, ¿no? O sea, porque creo que tienen muchísimas cosas en común, que es el privilegio, ¿no? Así como hay el privilegio masculino, pues hay el privilegio de ser médico,
¿no? Todas las mamás de todos nosotros que somos doctores estuvieron orgullosísimas de nosotros por ser doctor. Imagínense la pobre desilusión de mi mamá cuando decidí que no quería ser doctora para convertirme en filósofa, ¿no? O sea, bajé en esta escala de las profesiones del superdios a esta persona rara que quién sabe lo que hace, desde Aristóteles, ¿no? Entonces, este tipo de nociones sobre la identidad médica son las que nos hacen comprarnos eso, y nos lo compramos porque trae un privilegio y trae un reconocimiento increíble, ¿no? ¿Quién es el doctor de grupo? Fuera de ahí, ¿no? Te presentan como, ay, la mamá de fulanito es la doctora, o el papá de fulanito es el cardiólogo, y todo el mundo nos ve como, wow, los médicos. Entonces también tiene una parte de gozo y de privilegio y de sentimiento que entonces hace que eso es lo que convence al chavito de 17 años para después hacer todo lo demás, ¿no? Entonces yo creo que la solución está en deconstruir todo eso y en humanizar la medicina, no reconociendo que los pacientes son humanos, eso puede ser después, reconociendo que los médicos somos humanos, que no somos superiores a los demás, que, ay, medicina, qué difícil, qué difícil, qué difícil. La verdad, a mí me costó mucho más trabajo leer Kant que estudiar Harrison. No me pareció tan difícil, ¿no? Pero hay toda esta ideología de, ay, qué difícil medicina, tienes que ser. Pues no, tampoco, ¿no? O sea, de verdad poder leer Kant o leer a Descartes también amerita un nivel importante, ¿no? De racionalidad, pero sigue habiendo. Entonces, lo primero que tendría que haber es una humanización de la medicina y dejarles de decir a los médicos que entran al primer año de sus carreras, ay, doctores, es que tienen la profesión más noble, es que no, ¿no? Tienen una profesión que sí, ¿no? Salvan vidas, sí, pero todos los ingenieros civiles que construyeron puentes y edificios que no se cayeron en el terremoto del 17 también salvaron vidas. No es algo exclusivo de los médicos. Entonces se necesita de construir toda esa ideología de que son los mejores y que son simples seres humanos ejerciendo una profesión como todos los de las demás facultades y carreras, que aportan cosas muy valiosas a la sociedad, como muchísimos otros profesionistas, y ya está. Pero ahí lo que es difícil es que de verdad el campo médico en general quiera renunciar a su privilegio y quiera aceptar, pues que sí, que somos simples mortales como todos los demás. Pero esa es la parte, o sea, yo creo que esa es la raíz de este problema, ¿no? Y para creerte esta posición superior tienes que subyugar a los demás. Muchas gracias, doctora. Recientemente en la ANFEM, incluso haciendo un análisis de las competencias del médico general mexicano, se incluyó justamente la propuesta en un artículo publicado el año pasado de una nueva competencia que tiene que ver con el reconocimiento del estudiante de medicina y del médico como un ser humano, ¿no? Que sufre, que puede ser objeto de alguna situación, que tiene que velar por su seguridad y la de sus pacientes, pero primero tiene que aprender a cuidarse, a ser humano para poder cuidar a los demás, ¿no? Entonces, que se puede equivocar y que puede cometer errores. Por supuesto. Y también, bueno, otra de las cosas que también se puede identificar es que, bueno, no todos los médicos son objeto de violencia, ¿no? Sino que deben de haber algunos rasgos o características que tal vez podrían ser sujeto de un estudio, ¿no? A ver quiénes son los que ejercen violencia y qué características. A lo mejor el narcisismo, que tiene que ver mucho con esto que mencionaba ahora, ¿no? Con sentirme más que los demás, sentirme... querer ser alabado, querer ser reconocido o querer demostrar que soy más que otros, ¿no? Entonces habría que, no sé si se coincide que habría que también estudiar la diferencia que hay entre los que ejercen violencia y los que no la ejercen, ¿no? En la sociedad en general ha habido estudios que demuestran que, por ejemplo, el perfil narcisista es un objetor de violencia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Respecto a otras personas que tienen las emociones más equilibradas y bueno, tal vez esto podría suscitar estudios de tipo interdisciplinario, ¿no? Con gente de psicología, de medicina, obviamente, de filosofía y de otras áreas. Bueno, si tienen algún comentario final ya para despedirnos, la verdad que estamos muy agradecidos. Sé que son de repente y estoy seguro que muchos de los comentarios que se hacen a veces
en este gremio y dentro del gremio médico, pues no son fáciles, ¿no? Y la gente a veces no las escucha tan suavemente, ¿no? A veces hace mucho ruido en los oídos de muchas personas, pero creo que lo importante es seguir avanzando, seguir aprendiendo a escuchar estas muestras de la realidad, ¿no? Que pues las tenemos, no hay otra forma de cambiarla que aceptándola, ¿no? Lo primero que hay que hacer es aceptar el problema para poder emprender acciones hacia el cambio. Pues si tiene un comentario final, doctor, y con eso terminaremos. Sí, muchas gracias. Sí, un comentario en hilo a lo último que está diciendo usted, doctor. Esto de que no todos los estudiantes son violentados, ¿no? No todos los médicos son violentos. Yo creo que sí, todos los estudiantes son violentados, ¿no? Y que está muy normalizado, entonces que quizás no lo vemos como tal. Por ejemplo, yo muchísimos casos de acoso que viví durante la carrera, ni siquiera los había entendido como acoso. Entonces, si me hubieran hecho a mí un cuestionario de ¿te acosaban en la carrera? Yo hubiera dicho que no. Pero después de formarme en estudios de género, hubiera dicho, ¿cómo no? 20,000 veces ahí estuvo, ¿no? Entonces, más bien creo que no hay las herramientas para poderlo caracterizar, ¿no? E igual pensar esto de quiénes son los médicos violentadores, si son narcisistas, si son, es apuntar como a factores individuales cuando la raíz del problema no es individual. Creo que esa es como la idea general que quisiera dejar. No es que sea un trastorno de personalidad de ciertos médicos, sino que el campo social de la medicina, que es donde se da la educación médica, es un espacio donde forma a personas de esa manera. Sí, no todos los hombres son violadores, ¿no? Es como lo mismo, ¿no? Pero sí, todos los hombres han participado en chistes sobre la cultura de violación. No conozco uno solo, ¿no? O sea, yo estoy casada con un hombre, tengo un hijo hombre, mi hermano lo adoro con todo el corazón, no tengo nada en contra de los hombres, pero todos han participado en chistes sexistas. Todos han participado en chistes de la cultura de la violación. Todos han visto pornografía, que es naturalmente hiperviolenta contra las mujeres. O sea, aunque no sean el violador y el perpetrador, están reproduciendo con microprácticas sociales todo el contexto de violencia que hace que se reproduzcan este tipo de prácticas. Y lo mismo sucede en la práctica médica, ¿no? Aunque no seas el violentador que golpeó a la residente para despertarla a puñetazos, el simple hecho de decidir formar parte de ese sistema y jugar bajo las reglas del juego de las especialidades como están, ya te hace ser cómplice. Porque es gozar del privilegio de ser médico por formar parte del campo y no cambiarlo es parte de reproducirlo, ¿sí me explico? Entonces no estoy de acuerdo con que deberíamos de buscar factores individuales sobre la personalidad de las personas, sino entender que es algo que se reproduce a un nivel estructural, social, y que hasta que no cambie esa sociedad y esa ideología y esa cultura, entonces no vamos a ver un cambio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Villanueva, por su excelente ponencia. Vamos a seguir hablando de este tema en el panel Estrategias para la Prevención de Violencia, Maltrato y Acoso, coordinado por el doctor Ramón Esperón. ¿Alguien está compartiendo? Si pudieran quitarle los privilegios a esta persona, por favor. Nuestro apoyo técnico de ANFEM, si pudiera por favor resolvernos esto, necesito compartir la siguiente presentación. Alguien está tratando de entrar, ¿eh? No, alguien está compartiendo su pantalla, ese es el problema. Roberto Arreguín, ¿podrías hacernos el favor de dejar de compartir pantalla? Gracias. Pues muchísimas gracias, doctora Villanueva, de nueva cuenta. Muchas gracias por su presentación, por dejarnos esta orientación y esta reflexión final. No podríamos estar más de acuerdo en que es un problema social definitivamente y bueno, claro que estaremos siguiendo trabajando y bueno, esperamos seguir en contacto con usted y con todas las personas interesadas en esta importante problemática. Muchas gracias. Agradezco mucho la invitación y el foro para poder expresar aquí mis resultados. Muchas gracias.